Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde. Los poderosos Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. El soporte técnico a cargo de Sandy Guerrero y Kelvin Frías en el día de hoy. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Hoy parece que la pena se extiende y el luto arropa y envuelve nuestros corazones. Primero la tragedia donde perdieron la vida 232 personas y hoy el luto lo trae la muerte del Papa Francisco, el Papa bueno, el Papa humilde, el Papa sencillo, el Papa cercano a la gente. Yo he visto expresiones de dolor, de sentimiento, de luto en sectores muy disímiles, desde los radicales de la izquierda hasta los radicales de la derecha. Desde Vladimir Putin hasta la ministra de Italia, la primera ministra de Italia. Meloni. Y asimismo el pueblo se ha manifestado en todas partes del mundo, reconociendo en este Papa el aporte inmenso que hizo a la humanidad. El haber tenido el valor, el coraje, porque le sobraron para enfrentar a los poderosos, tanto en el aspecto migratorio, en el aspecto de las deficiencias y las diferencias que hay entre los seres humanos, el valor de haber aceptado que los gays, si actuaban apegados a las leyes de Cristo, él no tenía por qué criticarlos. ¿Quién era él para criticarlos? Este Papa ha dejado un legado inmenso que ojalá cuando salga el humo blanco por la chimenea de la sala donde se escoge al Papa, la Capilla Sixtina, ojalá que ese humo blanco traiga consigo a un Papa por lo menos con algunas de las grandes características humanas que adornaron al Papa Francisco. Buenas tardes. Buenas tardes, poderosos. Buenas tardes a toda la audiencia. Claro que sí, un día que además también de los dominicanos que ya no están, producto precisamente del asueto de Semana Santa, que sumaron 23 según... 32. 32 ahora. 32 en el boletín de consolidación, pues precisamente a pesar de este gran trabajo de equipo que se realizó en estos días para evitar precisamente situaciones lamentables. Sin embargo, también, como dice don Georgie, como todo el mundo seguro ya sabe, pues fallece justo hoy en la mañana Francisco, el Papa Francisco, que toma su nombre precisamente del San Francisco de Asís, por ser un ejemplo de pobreza y que fue, como bien dice don Georgie, un papa atípico, un papa reformador. Algunos lo tildaban de ambiguo, pero algunas personas entendían que había conectado el papa con su forma de ser y su visión de la iglesia, con grupos que habitualmente no tenían cabida en las actividades de la Iglesia Católica. Un papa que viene de una historia en su país también muy cuestionada, siempre vinculado con temas políticos, en donde muchas veces se vio como un villano y otros como un héroe, y que siempre logró tener la simpatía de mucha gente y de conectar sobre todo con audiencias jóvenes dentro de una iglesia católica que cada vez se ve más disminuida en su influencia en las nuevas generaciones. Don Rudy González. Buenas tardes amigos. Qué bueno que están con nosotros, compañeros Georgie y Olga.
Yo le voy a decir una cosa. Mi papa fue siempre Juan Pablo II. Pero no puedo negar que el Papa Francisco me cautivó. Me cautivó porque el Papa Francisco adaptó sus posiciones a los tiempos, dentro del marco de lo posible y de lo conservador que tradicionalmente es la Iglesia Católica. Se le puede llamar incluso hasta un papa progresista, diría yo, porque es un papa que hizo el trabajo. Poco a poco, con sus declaraciones, cuando no con sus órdenes ejecutivas, comenzó a dar algunos giros importantes a la iglesia, basados principalmente en el respeto a los demás, en el conocimiento de la realidad de la vida. Porque aquello de decir quién soy yo para juzgar a nadie era una declaratoria demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Él, el hombre más poderoso de la iglesia, pero además de la iglesia más influyente en muchos sectores de la vida mundial, no en todos los sectores, en muchos sectores de la vida mundial, bajó al extremo de decir, ¿quién soy yo para jugar a nadie? O sea, si nosotros estamos viendo lo que está pasando ahora, por ejemplo, con un presidente como Donald Trump, que parece un tanque Banzer avanzando por el desierto, la máquina que no se para. Y así hemos visto en muchísimos lugares grandes líderes así que son todo prepotentes. El caso de Bukele. Yo soy yo y qué. Y hago y voy a hacer y torno y viro. Lo mismo que el presidente Trump. Son sus estilos. Y este hombre que tiene ese gran poder que trasvasa los muros de Ciudad del Vaticano, de la propia Italia y del continente europeo para ubicarlo geográficamente en algún punto, no se para en decir yo quién soy para tener que juzgar a nadie. ¿Por qué yo tengo que negarle a una persona por ser homosexual el derecho que tiene a recibir la comunión? Cuando él dijo eso aquella vez, eso causó una revolución en las partes más conservadoras y todavía algunos de los liberales de Roma. El tema de la mujer, el tema del matrimonio, de la grandeza de la unión de un hombre y una mujer, cuando dijo que sencillamente el aparearse, el reproducir, es un don divino y natural en la esencia del hombre. Y le dijo bien claro, nosotros los sacerdotes hacemos un voto de castidad, pero lo real y lo normal y lo divino es dar la vida. O sea, cuando ese hombre dijo eso, se quiso caer la cúpula del Vaticano. Pero no solamente lo dijo, lo actuó. Y cuando también enfrentó a los propios cardenales, no obispitos y curas de tercera quiero decir por su rango, sino a los propios cardenales por la pedofilia, por los abusos, por la prepotencia, incluyendo la corrupción en el Vaticano. O sea, este hombre hizo grandes aportes a la Iglesia Católica. Y yo, más que creer que la Iglesia Católica está en decadencia, yo lo que creo que va avanzando el cristianismo. Porque hay otras, se han derivado a otras tendencias, por así decirlo, de la administración de la fe cristiana. Entonces, el pastel se va dividiendo, pero todo en torno al cristianismo. Y si tú te pones a ver, el cristianismo sigue siendo la gran fe del mundo.
la gran fe del mundo, porque el islamismo, que es el gran poder en cuanto a cantidad, está más aislado en su radio de acción que lo que está propagado el cristianismo en el mundo. Entonces, la diferencia con el Papa Juan Pablo II, que Juan Pablo II fue más político hacia afuera en tiempos de la Guerra Fría. Además era un papa conservador. El Papa Juan Pablo. Sí, pero con todo y eso ejerció su poder, más se destacó mucho en el poder que ejerció, además de su humildad y de su forma de trato, en la parte política, en el derribo precisamente en la Guerra Fría de la división del mundo. Y fue de los grandes propiciadores y de los grandes promotores de derribar esos muros. Sí. Entonces, ese papa bueno. No, además se le veía la bondad en la cara. A mí me gustaba el Papa Juan Pablo II. Yo igual que tú. A mí me gustaba. Sí. Mi papa favorito era Juan Pablo II. A mí también. Y reconozco en Francisco sí, todos los méritos que tiene, que claro que no se le puede negar. Ha revolucionado a la Iglesia Católica. Claro, dentro de en una forma conservadora, pero la Iglesia Católica no soporta en un momento de tanta promoción de la tecnología con el internet y con todo eso, no soporta hacer un cambio brusco de la noche a la mañana. Son cambios paulatinos. Sino los enemigos de la iglesia, de la fe cristiana, de favorables de otras tendencias, se lo comen vivo y se comen vivo la iglesia. Los cambios han tenido que ser paulatinos y él lo ha logrado. Él lo ha logrado. Fíjate que hasta el último día, con violando la recomendación de los médicos de que si quería preservar su vida, debía tomar un descanso real. Tenía que tener un reposo permanente y continuo. Ayer quiso ir a la plaza de San Pedro. Se paseó en el papamóvil, luego subió al ¿cómo se llama? Al papamóvil. No. Bajó del papamóvil y fue a la Catedral de San Pedro. A la Catedral de San Pedro. Pero déjame decirte una cosa. Pero estuvo también en el escenario que montan en la plaza. Adelante en la plaza, que de espalda a la plaza, se monta como una tarima, como una cuestión. Ahí se celebran las grandes misas. Déjame decirte, hoy dice el resultado de médico, el parte médico, que fue de un ictus cerebral. Que le provocó un estado de coma seguido de un fallo cardiocirculatorio irreversible. Un ACV. Exacto. Un ACV, una suerte de ACV. El Vaticano en un comunicado oficial. Y una suerte de ACV que ya con su debilidad que tenía, porque él venía con problemas respiratorios desde joven, porque en una situación de salud que estuvo muy delicada le extirparon una tercera parte de un pulmón. El fallecimiento fue certificado oficialmente mediante un electrocardiograma que constató la ausencia total de actividad cardíaca. ¿Ustedes saben cómo se determina la muerte del Papa oficialmente? Acostado ya, declarada la muerte médica, el camarlengo entra con un pequeño martillo. Ese es el cardenal Faral. Sí, que es la mano derecha del Papa. Con un pequeño martillo con punta de goma y le da 2 toquecitos en la frente para determinar que no hay ninguna reacción. No hay reacción. Entonces le separa el anillo papal de la mano y se lleva el anillo a ser destruido. El anillo papal es destruido. O sea, cada papa tiene su anillo. Cuando el papa muere, con él muere ese sello papal. Es destruido el anillo y ahí entonces se decreta la muerte oficial del Vaticano como el líder de la iglesia vivo. Y se comienza el proceso de exhumación, primero de velación. Él mismo había pedido 3 cosas en su velatorio. Primero, que no se hiciera en la Catedral de San Pedro, donde se acostumbra a hacer el velatorio del Papa, sino en donde era su residencia, donde él vivía, que era una residencia oficial, ahí mismo, que fuera enterrado en una cripta de Santa María la Menor.
sí en la catedral, y que su velatorio durara mucho menos tiempo del normal, que se acostumbra que fueran 9 días el novenario. Él dijo que quería que fuera cuanto antes y que su féretro fuera abierto para que la gente pudiera verlo. Y que fuera un ataúd de madera sencillo. De madera sencillo. Lo van a enterrar en la Santa María, Santa María la Mayor. La menor. Sí, la mayor. En la capilla Santa María la Mayor. La menor es la que está aquí. Entonces, después del proceso ahora viene, ya hoy mismo comenzó la Secretaría del Vaticano a convocar a los cardenales a Roma. Los cardenales son 138 sí, los que tienen derecho porque son los menores de 80 años. Y van a la Capilla Sistina en un plazo no menor de 15 días, no mayor de 20 días para hacer la elección papal. O sea, tiene su ritual. ¿Y si no se escoge en ese tiempo? No, porque hay varios mecanismos. El primer mecanismo es votaciones, 2 votaciones en la mañana, 2 votaciones en la tarde. Si no, se dura durante 3 días esas 2 votaciones. Si no se llega a la consumación de esas 2 votaciones, se sube a 3 votaciones en la mañana y 3 votaciones en la tarde durante un día. Si no se consigue tampoco, se toman los 2 cardenales que hayan tenido la mayor votación y entonces se elige entre ellos 2. Ya no queda abierta, sino se elige entre ellos 2. Y debe tener las 2/3 partes del Consejo Cardenalicio. El ictus cerebral es una condición médica grave que ocurre cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se interrumpe o reduce, privando al tejido cerebral de oxígeno y nutrientes esenciales. Así es, y también informar. Le confieso mi ignorancia con lo que era el ictus. No, es un nombre médico. Sí. Pero yo vi el detalle y el detalle decía así, un ACV, un accidente una forma de accidente cerebrovascular. El cónclave, que es como oficialmente se le conoce a este proceso para la nueva selección del Papa, es importante saber que estos cardenales están prohibidos de tener cualquier contacto externo durante el proceso. Así es un claustro totalmente. Y que precisamente ya hay varios nombres que están sonando, hay varias, según los expertos, personas que se dedican a estudiar según las reglas de la iglesia y sobre todo tomando en consideración cuáles son las tendencias, ya que a lo interno de la Iglesia Católica existen diferentes líneas de pensamiento en relación a las posturas de los dogmas de fe. Pues hay personas que se han dedicado a analizar sobre este tema y ya se han perfilado algunos de los, como se llama, papables. Sí, entonces hay un paquete. Ya veremos en los próximos días. Todo este proceso es un proceso que es antiquísimo, viene de los 1200 y tanto, este proceso de cónclave, y que según el derecho canónico debe ser llevado al pie de la letra sin cambio alguno. Debe tomarse en consideración cada paso de ese cónclave, cada paso de ese ritual que establece la Iglesia para la selección del nuevo Papa, y no debe modificarse ninguno de esos pasos hasta el anuncio del Papa, cuando se enuncia Habemus Papam. Se ha publicado el testamento de Francisco, del Papa. Uh-huh. Bueno, dice, el sepulcro debe ser en tierra, sencillo, sin ninguna decoración particular y con la única inscripción Franciscus. Según el testamento, los gastos para la preparación de la sepultura serán cubiertos por la suma benefactora que disponía. Que el Señor dé la recompensa merecida a quienes me amaron y seguirán rezando por mí. El sufrimiento que se hizo presente en la última parte de mi vida lo ofrecí al Señor por la paz mundial y la fraternidad entre los pueblos.
concluye el pontífice. Jorge Mario Bergoglio, conocido en todo el mundo como el Papa Francisco, murió este lunes 21 de abril en su residencia de la Casa Santa Marta del Vaticano. Se detalla que el sumo pontífice sufrió un derrame cerebral, entró en coma y tuvo un colapso cardiocirculatorio irreversible. Andan diciendo ya, porque el mundo es un mundo terrible. Ayer el vicepresidente J.C. Vance de los Estados Unidos visitó al Papa. Sí. Y andan diciendo que qué le habría dicho, o qué le había dado, o qué bebida habrían compartido. Ahí el mundo es terrible. Hay varios que se perfilan como posibles. Está el cardenal Erdo de Hungría, que es un conservador y el obispo principal de Hungría. El cardenal Tagle, que es de Filipinas, 67 años, un liberal. Le llaman el Francisco. Le dicen el Francisco asiático. Porque dicen que tiene tendencias ideológicas o de formación similares a la de Francisco. Está el cardenal Sara, que es un conservador muy crítico del Papa Francisco. Está el cardenal Parolin, un italiano de 70 años, considerado el número 2 de Francisco, la mano derecha. Está el cardenal Zuppi, italiano de 69 años, que es también un liberal. Y está el cardenal Pizzaballa, que es un moderado también de ideas similares a las de Francisco. Esos son de los principales que se mencionan. Hay una lista mucho más grande, hay una lista como de 20 y se ha ido reduciendo. El que quiera saber las intríngulis, señores, de lo que pasa en ese cónclave vaticano, en ese claustro vaticano cardenalicio para la escogencia del Papa, nada más tiene que ver la última película, se llama Cónclave. Cónclave. Así es. Esa es una. Y si no, hay dos libros fabulosos. Uno es Eminencia y otro es Su Santidad. Dos son historias, investigaciones noveladas sobre lo que ocurre en las negociaciones y en las zancadillas, en las conspiraciones internas dentro de los grupos que conforman el gabinete que compone la iglesia, los cardenales y los funcionarios que componen el gobierno del Vaticano con el Papa a la cabeza. Cómo hay grupos, cómo hay críticas al Papa, cómo hay adhesiones, cómo hay conspiraciones, cómo hay denuncias. Hay de todo lo que pasa en cualquier sociedad organizada fuera del Vaticano. Son más encerrados, son más callados. Sin embargo, han salido ya a la luz pública, han salido varias versiones de críticas, incluso de una carta que se escribió, que escribieron 15 cardenales, entre ellos varios que formaban parte del staff dirigencial del Vaticano, con duras críticas sobre posiciones del Papa Francisco y sobre el giro que a juicio de ellos debía dar la iglesia. Esa carta no se había hecho nunca pública, se había comentado de los grupos y algunos de los que estaban ahí se mencionaban como personas que criticaban frontalmente al Papa, o sea que enfrentaban en los concilios, en las reuniones, en las decisiones, pero no había salido porque la iglesia siempre ha tenido un silencio, una discreción en cuanto a lo que pasa a lo interno de la iglesia. O sea, los escándalos que salen dentro de las habitaciones vaticanas no tan fácilmente salen a la luz pública. Se cuelan versiones como se coló lo de esta carta que se había dicho y se había dicho varias otras. Ahora se están dando detalles de lo que había planteado esa carta. Eso comenzó a salir hoy después de la muerte de Francisco. Pero son situaciones bastante duras y bastante fuertes lo que ocurre al interno. Y ahora,
con estas nuevas visiones de lo que está pasando en el mundo, estos cambios que ha tenido, por ejemplo, Europa, unos hacia la derecha y otros hacia el conservadurismo, no tan a la izquierda como había hasta hace unos años, más hacia la derecha, lo que está haciendo Estados Unidos, la presión de Estados Unidos, las posiciones de la guerra económica encabezada por China y Oriente, el mismo Corea del Sur, el mismo Japón, la misma China, Taiwán, o sea, los grandes países productores de Oriente tienen una visión diferente hacia lo que es la conformación de bloques políticos, necesariamente más son bloques económicos para una defensa de sus producciones económicas. 10 curiosidades sobre el Papa Francisco. Buenísima. Que quizás no conocíamos. No, buenísima. Un papa químico. Sí. Jorge Bergoglio inicialmente se diplomó como técnico químico y trabajó varios años en un laboratorio de control de higiene de alimentos. Por poco provocó una explosión una vez. No fue hasta los 21 años cuando dice. tomó la decisión de ingresar en un seminario. Posteriormente estudió ciencias clásicas y se licenció en filosofía. Cocinero antes de fraile. Antes de dedicarse a las labores relacionadas con su vocación religiosa, Francisco se desempeñó en una serie de empleos que le hicieron buen conocedor de la realidad que le rodeaba. Así, además del trabajo relacionado con sus estudios químicos, también fue portero en un bar, limpiador en una fábrica y tuvo un empleo relacionado con la contabilidad. Tercero, la influencia de su abuela Rosa. Una de sus mayores influencias fue su abuela paterna, Rosa Margarita Vasallo, que falleció tan solo 5 años después de que su nieto fuera ordenado sacerdote. Su abuela le escribió una carta en el día de su ordenación, una misiva a la que el difunto papa se refirió en varias ocasiones, develando que siempre la llevaba consigo en un breviario tomo que consultaba a diario. Amor de juventud. También durante su juventud, Bergoglio tuvo una novia, según desveló él mismo en su biografía Vida, mi historia a través de la historia, publicada en marzo del pasado año. Durante el seminario tuvo un pequeño flechazo, es normal, de lo contrario no seríamos seres humanos. Contaba en sus memorias al hablar de una chica también argentina. No era su primer interés romántico, sino que antes ya había tenido una relación amorosa. Una chica muy dulce que trabajaba en el mundo del cine y que luego se casó y tuvo hijos, según sus palabras. Apasionado del fútbol. Francisco también fue un apasionado de los deportes, principalmente del fútbol. Así, era seguidor del Club Atlético San Lorenzo de Almagro de Buenos Aires, actualmente en la Primera División de Argentina, un club con raíces eclesiásticas, pues fue fundado en 1908 por un sacerdote argentino. Sin embargo, su afición deportiva también alcanzaba al baloncesto. De hecho, jugó a este deporte, al igual que su padre, también en el San Lorenzo. Sexto, con música de tango. La vinculación con la cultura argentina no acababa en su pasión por el fútbol, sino que también llegaba a la música más características de su país, el tango. En diversas ocasiones nombró su aprecio por el tango y mencionó cómo en su juventud disfrutaba del baile, mientras que en los últimos años se deleitaba escuchándolo. Séptimo, lo que esconde su nombre de papa. Cuando Jorge Bergoglio
salió del cónclave del 2013, elegido como nuevo sumo pontífice, no tuvo muy claro con qué nombre ejercería como 266º Papa de Roma. Francisco lo eligió en honor al santo italiano San Francisco de Asís, un hombre marcado por su vida de pobreza y extrema humildad. Así es como Francisco quería que quedara marcado su papado, como mostró al eliminar gran parte del boato alrededor de la figura del sumo pontífice. 8. Un papa del siglo XXI que no sabía usar Internet. A pesar de su cuenta oficial en X, Pontifex tiene más de 18 millones de seguidores y era escrutada diariamente por muchos millones más. Francisco no sabía usar Internet ni las redes sociales. Se sabe que no usaba móvil ni reloj, como tantas personas de su edad, a la que los avances tecnológicos ya pillaron con el pie cambiado. A pesar de ello, supo hacerse con una gran presencia mediática y llegar también a la juventud. 9. Amor por la pizza. El Papa Francisco también ha revelado en varias ocasiones su amor por la cocina, pero especialmente por un plato que, aunque de origen italiano, marcó parte de su infancia en Argentina: la pizza. La enfermedad de su madre hizo que durante un tiempo el joven Bergoglio tuviera que ocuparse de cocinar para la familia. Entre los platos sencillos que preparaba, el mejor recuerdo es para la pizza, que continuó disfrutando hasta el día de su muerte. Número 10. No descansará en el Vaticano. A diferencia de la mayoría de los papas del último siglo, Francisco no será enterrado en las criptas del Vaticano, en el subsuelo de la Basílica de San Pedro, sino que, según su voluntad, lo hará en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, a unos 4 kilómetros de la Ciudad del Vaticano. Su predilección se debe, en parte, por la humildad y carencia de pompa que le ha caracterizado, y en parte a su devoción por la Virgen que alberga esa iglesia. Cosas que no conocíamos del Papa. Sí. Vamos a la pausa. Hola.